¿Podemos distinguir lo real de lo que no lo es? ¿Podemos trazar una línea entre lo terrorífico que imaginamos y lo que nos amenaza de verdad? Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Hoy estamos con Mariana Enríquez, que recorre España y el mundo como una auténtica estrella del rock, solo que en lugar de música nos trae un libro fantástico, Un lugar soleado para gente sombría. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotras. O sea, tú verás que aquí ocurren cosas que no están ocurriendo de verdad. Sí, por supuesto. Gracias. Por supuesto. Hola, Berna. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Compañeras, ¿bien? Bien, Eva. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo la feria? No está yendo mal, la verdad. Y eso que el tiempo no está jugando pasadas no muy buenas. Pero en fin, oye, la feria está acostumbrada a todo. Y también es verdad que una feria sin lluvia no es feria. Hola, Mariana. Hola, Berna, ¿cómo estás? Ya estamos aquí sentadas. Bueno, diré a nuestros oyentes, os diré que el plan, estamos en el Retiro, en la Feria del Libro de Madrid. Nuestro plan era grabar esta entrevista junto a la estatua del Ángel Caído, muy apropiado, pensé, para la literatura de Mariana Enríquez, pero el cielo ha conspirado en contra, está jarreando y nos hemos refugiado en una caseta, una de estas casetas en la que los autores firman y los lectores se acercan a las firmas para encontrarnos con vosotros y con Mariana. Mariana, ¿cómo te sientes aquí en el Retiro, en la Feria del Libro de Madrid? Muy bien, siempre. Y como vine varias veces, esta creo que es la tercera vez. Pasa algo con las firmas y los lectores en esta feria que quizá no pasa en ninguna otra, que ves crecer a tus lectores, o sea, la cantidad de lectores. Me acuerdo de la primera vez que vine, era como bastante, pero modesto, y ahora fue muy importante las firmas. Es un poco intenso, ¿no? Cuando te tocan muchas. Claro. Pero me gusta. ¿Conocías la estatua del Ángel Caído? Sí, la conocía y la intenté fotografiar muchas veces y es muy difícil porque está muy alto y sales mal. Pero es preciosa. Yo sé que tú en cada lugar que recorres intentas ir a los cementerios o lugares míticos para tu literatura, que es eso, el terror, los monstruos, lo fantástico. Sí. ¿Qué lugares de Madrid o de España te gusta retener ahí en tus fotos, en tu memoria, visitar? La última vez que estuve, pienso así por una cuestión de cercanía, para mí el lugar en Madrid es la Sala de las Pinturas Negras de Goya en el Prado. O sea, es como una catedral para mí. Además de que están tan bien montadas, están montadas casi como creen que estuvieron en las paredes. Casi siempre hay mucha gente, pero yo logro abstraerme de vez en cuando. Y para mí es un lugar, no sé, es una energía distinta ahí. Sí, las que pintó en la Quinta del Sordo, su última casa de Madrid. Sordo, ahí tenemos Saturno devorando a su hijo, el perro, el aquelarre, tantas maravillas. Y me impresiona que era su sala donde comía, su casa. O sea, no era... Y eso, sí, más que un cementerio, más que cualquier otra cosa, es esa sala. Bueno, vienes a Madrid después o en medio de una gira que te está llevando a tantos países. Eres ahora como una especie de Taylor Swift de la literatura. Sí. ¿Cómo te sientes convirtiéndote en un fenómeno de masas casi? Dentro de lo literario, ¿no? Bien, por ahora bien. La única contra, diría, es que en este momento, por ejemplo, estoy bastante ansiosa con querer bajar el ritmo, estar en mi casa y poder escribir. No hace tanto que no escribo, pero para un escritor, creo, estar casi 4 meses, el libro salió en marzo, Un lugar soleado para gente sombría. Hice la gira en España. Y desde entonces no paré, estamos en junio.
no es tanto tiempo objetivamente para no escribir, pero el escritor lo empieza a sentir y a extrañar esa intimidad con tu lugar, con tu trabajo, con tus ideas. Tengo un montón de ideas, tengo un cuaderno lleno de cosas, tengo 5 libros en la cabeza. O sea, llega un momento que digo, bueno, ahora tengo que parar. Pero no es que me sienta mal con lo que estoy haciendo, sino que ya empiezo a sentir que mi trabajo requiere de su silencio, de su espacio. Pero también creo que estos viajes a mí me sirven mucho creativamente. Hay escritores que no, pero yo necesito a la gente, necesito los cambios, necesito incluso los inconvenientes de viajar tanto. A mí me sirven. No soy una escritora muy de claustro o para nada, digamos. Entonces sí, me empieza a agarrar la picazón en las manos de decir, necesito hacer algo y no puedo porque tengo sueño. Entonces, pero ya sé que en julio voy a estar con mucho entusiasmo cuando pare y duerma, ¿no? Duermo una semana y después me pongo a escribir. Bueno, este es el primer capítulo de este podcast que dedicamos a un libro de cuentos, de relatos. Vamos a hablar de tu libro, Un lugar soleado para gente sombría, aunque estamos en la lluvia y protegidos aquí en esta caseta, pero rodeados de lluvia, paraguas y de gente, como te gusta. Lo primero que te quería preguntar es ¿por qué cuentos? ¿Qué te aporta esta medida del relato frente a la novela? A mí la novela me cuesta mucho en el sentido del tiempo, o sea, el tardo, me parece que está bien tardar, o sea, no es que lo tomo como un problema, la tardanza, la cantidad de tiempo que me toma una novela, y el cuento me sale muy rápido y las ideas que tengo, que a veces son muy, muy fulgurantes y con mucha necesidad de salir, en general tienen un formato breve. Porque para una novela, hasta que encuentro los personajes, la historia, las relaciones, todo eso lleva mucho tiempo de elaboración. El cuento no. Y creo que eso tiene que ver con la tradición del Río de la Plata. La verdad es que cuando uno es chico en Argentina, lo primero que lee son cuentos. Son cuentos en tu lengua, digamos, no solo en castellano, sino en argentino, que es diferente. Y de los mejores cuentistas. Empezás leyendo a los 8 o 9 años a Cortázar, a Borges, a Silvino Campo, también en Uruguay a Felisberto Hernández, tenés Horacio Quiroga, hay un montón, Rodolfo Walsh. Tenés una base de cuento que es, para mí durante mucho tiempo fue la narrativa. La narrativa en general, como con mayúscula, para mí era el cuento. Sí, una tradición clarísima en Argentina, que igual no hay tanta en España, ¿verdad? No, de la misma manera no, por lo menos. Uh-huh. Y luego la novela, incluso la tradición de novela, también es una tradición de novela bastante particular en Argentina, porque grandes novelistas argentinos, bueno, hay muchos, pero yo pienso en, no sé, Saer, muy experimental, Di Benedetto, súper realista, pero, no sé, Sama, una novela sobre el siglo XVII, rarísima, breve. Manuel Puig, un novelista casi exclusivamente influenciado por el pop, por las telenovelas, por el chisme, género menor. Uh-huh. Tienes una manera de mirar lo terrorífico, lo fantástico, como si fuera lo normal, lo lógico. A mí es lo que me gusta de tu literatura, como si fuera lo cotidiano. ¿Es tan lógico para ti lo terrorífico? Sí, yo lo exagero porque lo llevo hacia lugares que tienen que ver con lo genérico, que es otra cosa. Pero mi mirada sobre la realidad suele ser siempre muy extrañada. Un ejemplo que es una tontería, pero no. Esta mañana me levanté y una de las cosas que me puse en la cara para estar humectada es ácido hialurónico. Hace 6 años, cuando hablaba de ácido en la cara, estaba hablando del ácido que le tiraban a las mujeres en la cara para quemarlas. Esa
deformación del lenguaje, digamos, ¿no? Donde especialmente sobre, en este caso particular, pero no solamente, sobre el cuerpo de las mujeres, donde hay una resignificación que para nosotros pasa como si nada, y vemos a las modelos y es inevitable hacer la asociación en la cabeza, es terrorífica. Cuando estábamos hablando antes fuera de micrófono de la inteligencia artificial, para mí vivir en un mundo donde los propios seres humanos crearon robots para reemplazarlos, en vez de crear un robot para que te haga masaje en los pies o te, no sé, o te ayuda a comprar una linda planta. No, el robot lo inventaste para hacerte desaparecer. Es una situación suicida y autodestructiva. O sea, el mundo a mi alrededor, cuando lo miro con cierto extrañamiento, y estos no son ejemplos muy grandes, no estoy hablando ni siquiera de matanzas, dictaduras, fosas comunes, etcétera, etcétera. Cotidiana. La vida cotidiana. En la vida cotidiana yo encuentro estas pequeñas cosas que digo, esto es muy suicida, es una deformación del lenguaje que me está creando una necesidad que no debería tener, con además una idea estética que tiene que ver con un ataque, etcétera. Entonces, para mí, sí, la vida cotidiana tiene muchos elementos del horror que negamos, transitamos, naturalizamos, etcétera, para poder vivir, porque de lo contrario no se puede. Pero la literatura es una mirada, es una forma de ver, no es la realidad. Uh-huh. Entonces, para mí, poder hacer ese extrañamiento y esa deformación de la realidad y llevar esos detalles del horror que están en la vida cotidiana y subirles el volumen y llevarlos hacia el género, para mí también es una manera de verlos. Pues si no, yo lo transito, no es que estoy pensando todo el tiempo, cada vez que me compro un serum, estoy pensando en eso. No, por supuesto que no. Pero después cuando me detengo y lo miro, digo, uy, ¿y esto? Y esta idea de ser joven para siempre, eso es la idea del vampiro, etcétera. Entonces, bueno, ahí encuentro muchas cuestiones así, pero por supuesto es eso, la literatura no es la vida. Entonces, lo que tiene de bueno el género es que permite a la vida retorcerla. Sí. ¿Desde pequeñita lees terror? Sí. ¿Cuáles fueron tus primeros autores que leías desde niña? Bueno, primero, antes de leer literatura, leía mitología, por supuesto, europea y también latinoamericana, y la Biblia, que es todo salvaje, todo. De hecho, mis padres son ateos y militantes, los dos. Bueno, mi padre murió, pero los dos ateos militantes. Yo me hice hipercatólica de chica porque estaba fascinada con las plagas de langostas, los primeros hijos asesinados. Dios pidiéndole a Abraham que matara a su hijo. A su hijo, y que parara al último momento como diciendo, bueno, no es para tanto. Que le matara a Job la familia 5 o 6 veces, la expulsión de los demonios. Que destruyera ciudades, ¿no? Sodoma y Gomorra. La estatua de sal de la mujer. Entonces, si vos pensás de las imágenes solas, son todas imágenes terroríficas. La crucifixión es una cosa, la tortura es una cosa, y sobrenatural, ¿no? Claro, o sea, despierta al tercer día y es... Lázaro era lo que más miedo me daba de todo. O sea, porque además marcan todos los evangelios cuando cuentan lo de Lázaro está muerto varios días, todos los evangelistas cuentan lo mismo. O sea, no es que levanta un cadáver fresco. Y cuando uno es niño, que no tiene como toda la dimensión sagrada del texto, y lo que está leyendo es eso, decir, ¿qué es esto? Bueno, y luego las mitologías, lo mismo, o sea, leía la Odisea para niños, y la Odisea para niños lo mismo, la bruja hermosa además, ¿no? Que para quedarse con su amante, a todos los compañeros de viaje los transforma en cerdos. Y luego le explica cómo ir al infierno para poder hablar con los muertos con los que él quiere hablar a través de un ritual de sangre que él hace, ¿no? Cuando va al Hades, Odiseo. Y luego Epsila y Caribdis, y luego las sirenas, que no las pueden escuchar porque si las escuchan, ¿qué pasa? Él tiene que estar atado a un poste, etc. Y luego en la mitología argentina, por dar un solo ejemplo, hay una flor en Argentina que es la flor nacional, que es la flor del ceibo, es una flor roja muy bonita. Y el mito es que una princesa guaraní, de la etnia guaraní, se enamoró de un español
y esta unión, hay varias versiones, pero en general esta unión fracasa, está prohibida a veces por el padre, a veces por los españoles, digamos, el mito es el mito, ¿no? Pero en todo caso a ella se la sacrifica atada al árbol y se la quema, y como es muy injusto esto porque es por amor, etcétera, la niña encarna en la flor del ceibo, y esa era la flor nacional. Eso es lo primero que leí de narrativa, digamos, ¿no? Y después rápidamente pasé creo que el primer libro yo diría de terror que encontré estaba en La historia interminable de Michael Ende, eso es para chicos, un escritor extraordinario alemán, y para grandes, entre comillas, Poe, a quien no entendía claramente. Y después enseguida llegué a las chicas, y ahí me fasciné. Frankenstein y las Brontë. Y Stephen King, creo que eres una gran Stephen King, sí, un poco más grande igual. Claro. Pero también bastante chica. Mi tío me regaló un libro de Stephen King, Cementerio de Animales, que es el más terrorífico de todos, sin duda, porque tenía un gato en la tapa. Mi tío dijo bestseller, MC era en ese momento. A mí me gustaba leer y me lo regaló. Y es un libro espantoso, es un libro sobre duelo, sobre Stephen King imaginando qué pasaría si toda su familia muriera y si él fuese capaz de enterrarlos y que volvieran a la vida aunque fuesen cáscaras de sí mismos. Es un espanto de novela tortuosa, muy fea de leer cuando uno es chico. El propio Stephen King le da miedo y mi tío me lo regaló porque había un gato en la tapa. El gato es el primero que entierran y vuelve. Bueno, has mencionado a Mary Shelley, a las Brontë. Hay una tradición anglosajona de terror muy fuerte que tal vez no tenemos en España, ¿no? ¿Cómo evalúas esta gran presencia de literatura fantástica y de terror en la tradición anglosajona y la ausencia en España? Yo creo que, como suele suceder con las llegadas de las tradiciones y las literaturas, tiene por un lado que ver con la cuestión poblacional. O sea, hay un momento en Argentina que Argentina nunca, por supuesto, es una colonia británica, pero sí tiene una dependencia económica y cultural de Gran Bretaña hasta los años 20 o 30 del siglo XX, muy importante, yo creo que hasta la crisis de la bolsa, en el sentido que incluso Gran Bretaña hizo todos los ferrocarriles en Argentina los hizo Gran Bretaña. Hay localidades que se llaman, nosotros decimos Wilde, pero es Wild, y hay otro que se llama Hurlingham, por ejemplo, que es por el hurling irlandés, que se jugaba, era el lugar donde se jugaba el hurling, ahí estaban los campos para el juego. Entonces, esto es a 15 minutos de Buenos Aires. Entonces hay obviamente toda esa gente, mucha de ella en posesión de poder, tenía sus colegios. Hay muchos colegios bilingües todavía ingleses en Argentina. El Cardenal Newman, donde por ejemplo estudió el presidente Macri. Creo que hay una cuestión que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con una clase poderosa, con muchísimos inmigrantes, pero sobre todo con el poder imponer su lengua y sus tradiciones, etcétera. Hay escritores muy importantes como, por ejemplo, Silvino Campo, cuya primera lengua no fue el español, era el francés y el inglés. Aprendió esos dos idiomas antes que el español, porque el español es el idioma de la servidumbre. Y luego está el factor en Argentina, ya cuando hablamos de tradición narrativa, de varios escritores. Por un lado, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un escritor muy influenciado por Jack London. Si uno lee Horacio Quiroga es el terror de la naturaleza y la relación del hombre contra la naturaleza, muy realista pero casi sobrenatural, en el sentido de la naturaleza como un dios contra el que no se puede hacer absolutamente nada y uno es muy muy pequeño, que es lo mismo que hace London en Alaska, pero lo hace en la selva. Y leía a London y a Poe. Esos eran sus. Y luego Borges, Silvino Campo y Bioy Casares eran los tres lectores enloquecidos de literatura fantástica, sobre todo Borges y Bioy Casares. Y como los intelectuales y escritores más importantes de los años 30, 40, o sea, ellos hacen primero un libro muy importante que es la primera antología de la literatura fantástica
bueno, en América Latina y yo creo que aquí también, traduciendo escritores que no estaban traducidos del inglés, del francés, del italiano, etcétera. Y es un libro de casi 500 páginas, o sea, es una especie de enciclopedia de la literatura fantástica. Y Borges es un escritor, claro, es el escritor troncal de la literatura argentina y es absolutamente anglófilo, es la única literatura que le interesa. Y no le interesa necesariamente la literatura más canónica, le interesa Stevenson, Chesterton, yo diría literatura bastante accesible. Y otros escritores que quizá no estaban tan cerca de eso, pero como Roberto Alt, por ejemplo, Roberto Alt, su gran pasión es la literatura rusa. Entonces el realismo cuando no entra tanto desde el realismo español, sino desde el realismo ruso del siglo XIX, e incluso desde la novela del siglo XIX francesa. Entonces creo que se conformó una tradición que no tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con el gusto literario de los que eran capaces de marcar el gusto literario y quizá también con la inmigración. O sea, Argentina es un país muy mezclado. Claro. Entonces hay que llegar a una especie de lengua franca también, ¿no? Sí. Y esa lengua franca no necesariamente era el español. Pero más allá de tu historial de referentes heredada de todos esos grandes, ¿por qué en España, o encuentro que en España no se han generado referentes de este tipo de literatura que se proyecten en el mundo, ¿no? Quizá empiece a pasar, porque yo creo que hay toda una generación, que es la generación de más chica que yo y también la mía, que empieza a crecer con referencias no literarias, pero sí que tienen que ver con narrativas del pop, donde lo sobrenatural y lo fantástico es lo principal. O sea, yo era ya una persona grande cuando se estrena, no sé, Harry Potter o El Señor de los Anillos, pero una persona que tiene 30 años hoy, que está empezando a escribir, esa es su narrativa audiovisual de niño, como para mí era las películas de slashers, de asesinos seriales o La Profecía o esas cosas. Uh-huh. Pero no viene desde la literatura, y para mí eso también es una mirada, ¿no? Porque yo recuerdo yo era muy curiosa cuando era chica. Y recuerdo haber leído, no sé, Sonata de Primavera, creo, de Benavente. Ese final, ¿te acordás de ese final con la niña? Que está hay una niña que cae de un balcón y muere de una manera espantosa. Es un libro muy breve, por eso lo leí. Uh-huh. Y yo dije, ¡qué horror! Pero es un horror muy realista. Uh-huh. Lo mismo que a veces en Blasco Ibáñez creo que en Cañas y Barro hay una escena terrible donde creo que ella tiene un aborto y tira al bebé y yo recuerdo también haber leído ese libro y decir, pero ¿qué es esto? Incluso me daba más miedo, porque al no ser imaginativo, al ser como la tragedia cruda de la realidad, es como si hubiese un nivel donde el horror sí se puede decir en España, en la literatura, y de una manera muy brutal. Pero el momento donde eso va hacia la imaginación, que es lo que hace Goya, por ejemplo. O sea, sí se hace en lo visual, eso sí es particular. No ocurre. Pero no sé bien por qué es. O sea, creo que tiene que ver con una tradición literaria diferente, que bueno. Uh-huh. Bueno, vamos a conocer ahora, voy a preguntarte por tus recomendaciones. Antes aún quisiera hacerte otra pregunta sobre tu libro y tu estilo, tu literatura, y es el humor. Yo encuentro que en medio del terror, de lo fantástico, de esa forma que has dicho de estrujar la realidad para sacarle punta y asociarla con los fantasmas y lo monstruoso, yo encuentro humor también. Sí. ¿Cómo defiendes esta mirada, ¿no? Es decir, hay humor en tu literatura terrorífica, ¿verdad? Porque el humor y el horror son hipérboles, o sea, y lo que tienen de exagerado ambos permiten hablar o nombrar cosas de los que no estamos acostumbrados. O sea, uno en una comedia, en un chiste, se ríe de cosas que si las dijera en serio sería ofensivo, grosero. El horror es lo mismo, o sea, con el género podés llegar un poco más lejos. Entonces tienen cierto parentesco. Pero además el horror también está cerca del absurdo. Uh-huh. El absurdo es gracioso. Y además yo creo que en los momentos más
terrible siempre uno se ríe. Yo no sé por qué es. Creo que es una cuestión que tiene que ver con lo extremo de las situaciones. O sea, cuando uno está tan descolocado en un momento terrible que tiene esta risa histérica. No terminan siendo... Yo creo que cuando uno ve de lejos a una persona pasándole algo terrible es medio cómico. Entonces, y también es para aliviar, es para acercar un poco, para aliviar un poco el código, para decir, bueno, estamos en un lugar seguro, estamos en la ficción, no pasa nada. Uh-huh. Y porque... Bueno, yo no considero que esto sea necesariamente mi mundo interior. O sea, uno no lee a Poe y esto no le pasa, por ejemplo, o a Lovecraft. Son escritores absolutamente serios. Y creo que eso tiene que ver con una concepción diferente de la literatura donde Poe realmente le pasaba eso. O sea, Poe realmente estaba atormentado por un mundo interior y por una psiquis muy dolorosa. A mí no me pasa eso, sí, pero no me pasa... En el sentido de sentirme atrapada por mis obsesiones o perversiones, como se sentía Poe. Uh-huh. Entonces no creo que es no tomarse tan en serio, un poco. Bueno, vamos a preguntarte por tus recomendaciones, pero antes le he pedido a una persona que nos analice a dónde le ha llevado tu libro, Un lugar soleado para gente sombría. ¿A dónde le lleva tu literatura? Vamos a escucharla. Soy Andrea Aguilar, redactora de la sección de Cultura. El universo de Mariana Enríquez es vasto y rico en emociones, desde la poética de los cementerios a las pistas de tenis del Grand Slam, pasando por las letras de Nick Cave o los poemas de Emily Dickinson. Nada del humano le es ajeno, con especial devoción a lo raro, el terror, la fantasía oscura, el espiritismo, la ouija, el rock o las drogas. En Enríquez hay tanta inteligencia como terror y también hay mucho humor. Si lo trasladamos al plano literario, en su constelación no pueden faltar Lord Byron, Mary Shelley, Bram Stoker, Lovecraft, Poe, Bradbury o Emily Bronte, romanticismo anglosajón. Y por supuesto el gran Stephen King, padre del género del terror. Pero tampoco los cuentos de Cortázar. Ahí está su relato Casa Tomada, que tiene mucho que ver con esa fijación de Enríquez por los espacios domésticos como epicentro del terror. Ni los cuentos de Silvina Ocampo, la excéntrica e inquietante hermana menor a quien dedicó un libro. El terror que captura Enríquez en sus textos es libre y se toca con la yema de los dedos. Y si no, piensen en ese espiritismo de nuestra parte de noche y en el presidente Milei. Bueno, y ahora sí, vamos a conocer tus lecturas más recientes, lo que llevas no en la mesilla, pero seguro que en la maleta. Cuando te he preguntado, que sepan los oyentes que aquí vamos a oír de todo, porque nos traes a un argentino, nos traes a una cubana, a una norteamericana y a un francés, parece un chiste. Sí, sí, sí. Y querías empezar con Lenguas Vivas, Luis Sagasti. Cuéntanos. Sí. Luis Sagasti es un escritor argentino de la provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo que la ciudad, de una ciudad que se llama Bahía Blanca. Es un escritor mayor que yo. Y ese libro específicamente es de no ficción y es un libro que habla paradójicamente no de lenguas vivas, sino de lenguas muertas, o sea, los lenguajes que se van muriendo. Cuando uno empieza a leerlo parece un libro muy, no académico, pero sí un libro como de anécdotas muy librescas, muy lingüísticas, pero están atravesados por algo muy personal que tiene que ver con no poder decir, o sea, qué ocurre cuando uno no puede decir algo. Y es una belleza. Es breve, lo editó Eterna Cadencia en Argentina y para mí Luis es un escritor que es como una especie de joya que todavía no mucha gente conoce, pero que leerlo es absolutamente placentero porque tiene una cosa que a mí me encanta de los escritores, que es terriblemente culto, pero no te lo, como decimos en Argentina, no te lo pasa por la cara. No te lo restriega. No te lo restriega. O sea, es como aprendés en sus libros, pero con muchísimo placer y con mucha... Él está muy entusiasmado y uno le da mucha curiosidad. Es un gran Maravilla. escritor. ¿Nos quieres hablar también del Cielo de la Selva, de la cubana Hélène Vilar Madruga? Hélène es de las escritoras jóvenes que más me interesan
porque creo que en los últimos años estamos hablando mucho del boom del terror y las escritoras latinoamericanas. Incluso en España hay varias escritoras que también están trabajando el género, están yendo más hacia lo fantástico. Irene Vallejo en catalán, Laila Martínez, perdón. Hay muchas. Me olvido de muchas, pero no importa. Ellas dos puntualmente tienen libros muy interesantes, hay muchas otras que tienen libros muy interesantes, pero yo empiezo a notar la mano de editores, mercado, marketing, presión externa, gente que está pidiéndole a las escritoras latinoamericanas que escriban de determinada manera y que hablen de determinadas cosas. Y es un poco agobiante. Elaine, para mí, aunque sí, es un libro sobre la selva, es un libro sobre la maternidad, es un libro sobre la voracidad de la naturaleza, es un libro sobre Cuba, es un libro sobre mujeres en situaciones muy límites, es un libro de fantasmas, tiene muchas cosas, es una gran novela, pero es muy, muy personal. O sea, dentro de todo esto que estamos hablando de cierto intento de, no sé si de unificación, pero sí un pedido del mercado de decir, mujeres, tráigannos sangre. Ella trae sangre, pero es chocante, pero es diferente, pero es real. Quiero decir, es real en el sentido de ahí hay una escritora muy viva. Esta novela me contó ella que la escribió entre los apagones en La Habana. O sea, corriendo en contra de los apagones, porque cuando hay un apagón en La Habana no se sabe cuánto va a durar. Y eso se nota. O sea, hay algo de eso de la... Ella no está escribiendo cómoda, sentada en una residencia pensando voy a escribir mi novela de autora latinoamericana. Está viviendo en esa locura. Y eso se nota. La novela anterior, La tiranía de las moscas, también es eso. Es una familia encerrada en una casa en La Habana. Y también tiene eso de más allá del género o el código que elija, de estar escribiendo desde una situación muy real. Sí. Patricia Highsmith tiene una anécdota en su libro, Suspense creo que se llama, que cuando empezó a escribir Mr. Ripley estaba demasiado cómoda, veía que no, seguro que lo has leído, que no le estaba saliendo bien y se dio cuenta de que tenía que ponerse en una silla más incómoda, en una postura más incómoda, y ahí es con esa tensión con la que empezó a producir el maravilloso Mr. Ripley, ¿no? Nos quieres hablar también de V13, de Carrer, del francés Carrer. Yo soy periodista y leo mucha no ficción. Y a mí los atentados en París, en el Bataclan, hacía mucho que estaba esperando un texto sobre lo que había pasado. Había muchos en francés. Y tenía una amiga yo esa noche que... Mi amiga vivía en París, iba mucho a esa zona, salía... Y me acuerdo esa noche, ella el otro día me contó que tenía 60 mensajes de gente llamándola. Justo se había ido a Nantes, donde ahora vive, pero en ese momento estaba la familia de su pareja. Y de casualidad no había estado ahí. Entonces eso siempre me impresionó mucho, la cercanía de algo que no estás tan lejano. Sobre todo en Latinoamérica no hay atentados de estas características. En Argentina hubo 2, pero quiero decir, no hay una paranoia, es otra cosa. Y Carrer a mí es un escritor que no todo lo que hace me gusta, pero cuando me gusta mucho. Claro. Y me parece un gran periodista. Sí. O sea, cuando él se corre de sí mismo, creo que es muy vanidoso. Eso a veces funciona muy bien, periodísticamente a veces no. Y a él le funciona así, a veces sí, a veces no. En este se corre y puede escuchar a los demás. Y es impresionante como trabajo periodístico, la cobertura de ese juicio. Y muy esclarecedor, o sea, es muy urgente también, que eso también me encantó, porque él estuvo en cada una de las audiencias. Sí. Entonces escribía, son crónicas casi del mismo día que mandaba a la revista, creo que en Point. Y en El País las publicamos. Y en El País las publicaba sí. también. Y después, bueno, las corrigió muy poco. Entonces es de los pocos ejemplos últimamente que yo tengo de periodismo a la antigua, porque ahora los libros periodísticos se toman años para hacerlos, no sé qué. Periodismo urgente, como se hacía cuando yo era chica y toda la vida. Sí.
con una escritura extraordinaria y muy esclarecedor para los que no entienden de dónde viene esto, en qué lugar de Europa. O sea, para mí era como que eran belgas, ¿qué pasó? O sea, como todas esas cuestiones él lo pone muy claro, tiene muy claro lo que es un periodista, ¿no? Que eso lo tiene que explicar a los demás como si los demás no tuvieran ni idea qué es lo que sucede. Gran libro. Uh-huh. Y da mucho miedo. El asilo y otros relatos de lo extraño, de Robert Aickman. También nos querías hablar de este. Robert Aickman es mi cuentista británico favorito. Robert Aickman fue un hombre, se murió en los años 80 porque tenía cáncer, era raro, pero como un perro verde. Se negó a recibir atención para el cáncer, que ya podía en ese momento, había los tratamientos eran perfectos. Claro. Para hacer un tratamiento homeopático. El señor era un conservacionista, estaba obsesionado con los ríos subterráneos de Londres y escribió solo cuentos, casi como Borges, y cuentos de lo que hoy llamamos literatura weird o literatura de lo extraño, que es una literatura para explicarle fácil a los que lo están oyendo a este podcast, es como si uno viera, o sea, como si uno leyera una película de David Lynch. ¿Vos entendés lo que pasa a un nivel del significante? O sea, decís, bueno, esta mujer entra, la otra sale, digamos, o sea, se entiende, esto es Los Ángeles, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Y él tiene todos cuentos así, es una inquietud suprema. Uh-huh. Fabuloso. O sea, yo lo leo cada vez que necesito un momento de inquietud y no sé cómo hacerlo. Es Aickman. Bueno, y por último nos querías hablar de Acércate, de Sara Gran. Sí, por varios motivos. Primero porque es un libro que publicó una editorial independiente española que se llama La Biblioteca de Carfax, que está haciendo un trabajo increíble de difusión de literatura de terror internacional y nacional también, espero, dentro de poco. Son dos chicas las que la dirigen, lo cual demuestra, entre otras cosas, que las mujeres son las que más nos interesa el terror y tienen títulos increíbles. Este, por ejemplo, es un extraño libro de... No es que no haya mujeres que escriban terror. Siempre se las vio menos, como siempre se vio menos a las mujeres escribiendo literatura en todos los géneros, salvo en los que específicamente están indicados para las mujeres, quiero decir, romántico, histórico, ya sabemos todo eso. Y este libro de Sara Gran es un libro sobre una posesión, pero es muy particular porque uno todo el tiempo está pensando, ¿esta mujer está poseída o lo que le pasa es que está absolutamente descontenta? Y ese nivel de descontento, digamos que ella lo refleja viendo a otro ser, que también es erótico, ese descontento y tal, es tan intolerable que una mujer que esté así de inquieta y de descontenta casi que no puede ser una mujer normal, porque es un borde muy fino entre el feminismo y el horror. Y la traducción es buenísima. Y a mí me interesa mucho eso, que haya editoriales locales en todos los países que tengan pasión por algo y que lo difundan bien, que lo difundan con tapas preciosas, que lo difundan con buenas traducciones, que sean pequeñas empresas, ¿no? Parece que ese es el lugar donde está la literatura últimamente. Bueno, nos quedamos con estas 5 recomendaciones. Vamos a escuchar las que nos hace esta semana Babelia. Soy Guillermo Altares, redactor jefe del área de cultura del país. Las últimas semanas han salido 2 cómics buenísimos de uno de los grandes autores de tebeos europeos, el francés Manu Larsenet. Es autor de una saga de 5 volúmenes que consideraría un clásico contemporáneo en los combates cotidianos, que tiene una de las mejores descripciones de la ultraderecha y del triunfo de la ultraderecha en Francia. Es un tebeo muy pertinente ahora. Y los 2 nuevos
dos que han salido. Uno es La carretera, una adaptación de la novela posapocalíptica de Cormac McCarthy, y el otro es Terapia de grupo, que es un cómic difícilmente definible, es larguísimo, interesantísimo y muy diferente a cualquier otra cosa que hayan leído o visto en las tiendas de cómic en los últimos años. Y otra novedad importante es de David Remnick. Remnick es un periodista estadounidense al que se le puede aplicar el concepto de mítico. Es el director de New Yorker, autor de importantísimos libros sobre la Unión Soviética, por ejemplo, y la perestroika, y ha sacado un libro que se llama Sostener la nota, que es una serie de perfiles de personajes del mundo de la música. Pues Bruce Springsteen, Paul McCartney, Aretha Franklin, y lo que es muy interesante es que ofrece una visión no solo artística, sino económica de lo que significa la música. Es una visión realmente muy periodística, son reportajes largos con muchísimas voces, pero que de repente hacen reflexionar sobre que la música no es solamente un arte, sino que también es una industria. I have seen it in Guadalajara, and it's a very old translation, and I don't know the translator. We have thought of commissioning a new one. Bueno, y ahora sí, ya nos quedamos con las tuyas, con las de Babelia. Y ahora, para terminar, me gusta siempre pediros un poema. Tú creo que quieres elegir Una temporada en el infierno de Rimbaud. Sí, ¿Es así? sí, ¿Es tu poema favorito? Es mi poeta favorito, es mi poema favorito, es el primero que me gustó. Me gustaría leerlo en inglés, pero no puedo, discúlpenme. Pues leamos un poquito en español. Un poquito de mala sangre. Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde corrían todos los vinos, donde se abrían todos los corazones. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Muchas gracias, Mariana. De nada, gracias por invitarme. Un placer. Bueno, ¿y ahora me lo firmas? Claro. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.